escuchar un milagro, lo que Dios hace a través de la fe. Amén, amada hija. ¿Qué dijo la ciencia que tenías y qué fue lo que sucedió en ese instante antes de recibir al Señor? Primeramente, buenos días, que Dios me los continúe bendiciendo. Los médicos, bueno, yo fui una persona que tuve leucemia y yo quedé embarazada a los 2 meses de haberme quitado la leucemia. Entonces, yo volví a caer en cama. Ellos pensaban que era una recaída lo que yo tenía, menos iban a pensar en un embarazo, ¿verdad? Entonces, comenzaron a hacerme exámenes de nuevo, exámenes en Guapiles, porque no me mandaban al Calderón todavía y no me encontraban nada. Entonces me mandaron en una ambulancia para el Calderón porque yo estaba muy mal. Entonces en el Calderón me hicieron todos los exámenes que me hacían antes y veían que sí, que yo tenía las plaquetas bajas, que yo estaba otra vez con 3.6, ya estaba casi en la leucemia otra vez. Pero había algo más ahí que estaba pasando. Entonces dice un médico, dice, hay que practicarle un examen de embarazo para ciertos medicamentos, y es como una norma, ¿verdad? Es como un requisito de ellos, que todos esos exámenes estén en un expediente. Cuando ellos me practicaron el examen de embarazo, dio positivo. Entonces el hematólogo dijo que eso era imposible porque yo tenía todas las células muertas y que mi cuerpo estaba totalmente intoxicado por la quimioterapia. Entonces volvieron a hacer el examen otra vez de embarazo, otro de orina y de sangre, y vuelve a salir positivo. Entonces me hicieron un ultrasonido y apareció, ¿verdad?, el corazoncito y el bebé pequeñito, y comenzaron, ellos se reunieron y yo esperando, me dejaron esperando como 2 horas, y en la reunión que ellos hicieron tomaron la decisión de practicarme un aborto, donde ellos me dieron la noticia que yo tenía que decidir por mi vida, porque no me pusieron a decidir por mi vida por la de la bebé, porque no habían señales de que ella se fuera a desarrollar como tenía que ser. Entonces yo no lo pensé ni lo puse en duda. Yo les dije a ellos que yo no me iba a hacer ningún aborto. En ese tiempo yo no conocía del Señor, pero podía más lo que yo sentía en mi corazón que lo que los médicos me decían. Yo me cegué, no sabía si estaba haciendo lo correcto o no, pero inmediatamente yo les dije que yo no me hacía un aborto. Entonces me dijeron tranquila, que yo respirara, que me relajara, que me fuera por allá, y que al momento volvía a venir. Me lo volvieron a plantear, me dijeron que no había poder humano que hiciera que esa niña creciera, que podía hacer una malformación, podía abortarla a los 2 meses, podían sucederme un montón de cosas, y que yo embarazada no me podía poner quimioterapia otra vez. Entonces yo les dije que no importa, que si yo tenía que morirme con la bebé, que yo me moría, pero que no me la iban a sacar. Y así pasé como hasta los 3 meses, yo creo, ellos haciéndome exámenes, me punzaban mucho el estómago, el ombligo, haciéndome exámenes, se reunieron para ver si me ponían sangre, para ayudarme con las defensas mías, pero cuando me pusieron sangre yo convulsioné 3 veces, entonces dijeron que no, que definitivamente yo tenía que tomar la decisión de abortar. Yo les volví a decir que no. Ahora, los médicos decían, aborta, porque si no te mueres. Y si van a nacer, el niño que tenías en tu vientre iba a nacer con una malformación. O sea, no iba a nacer porque el mismo cuerpo lo iba a expulsar. No le daban ni siquiera vida para nacer, porque, ok, muy bien. ¿Qué sucede? Cuando encuentras esa noticia, tú te vienes aquí a San José, a la casa de los hermanos Villafuerte. ¿Qué sucede en esos días allí? Más bien esa noticia me la dieron ya cuando estaba yo aquí, porque cuando yo estaba en Guapiles, fue cuando comencé a enfermarme. Nosotros tenemos un supermercado, él no podía cuidarme porque o me cuidaba a mí o descuidaba el negocio, ¿verdad? Entonces Marita, la hermana de él que se congrega en esta iglesia, vive aquí en Heredia, le dijo a Henry dice, mándemela para acá porque usted ya no la puede cuidar.
dice, ella ocupa estar yendo al hospital de día por medio, dice, y mándemela. Yo me vine para donde ellos y ellos estaban orando mucho desde antes, ¿verdad? Yo me vine para donde ellos me comenzaban a ayudar a mí con ayunos, con oración, y yo los veía que ellos hacían sus cosas, yo nada más les ponía atención. Yo sentía que Dios ya estaba trabajando conmigo. Y entonces Rosita era una que todas las noches me decía, vamos a orar, Seidy, venga, vamos a orar. A veces entre todos orábamos también, hasta que llegó un momento que yo lloraba mucho y entró don Javier a mi cuarto y me dijo, Seidy, dice, usted sabe, dice, que Dios la está llamando, que Dios, para trabajar en usted tiene que tomar una decisión. Y yo me decía la que no sabía, yo le decía, ¿de qué? ¿De qué? Y yo sabía que era eso, que tenía que decidirme por el Señor. Y entonces me dice, Seidy, dice, ¿quieres hacer la oración de fe? Y le digo, yo lloraba, yo le decía a don Javier, sí. Yo le dije, sí, porque yo sentía que Dios me quería ayudar, pero no estaba al 100, ¿verdad? Entonces yo hice la oración en el cuarto con toda la familia, con don Javier, y yo acepté a Cristo ahí en la casa. Ahora, oiga qué lindo, la familia Villafuerte comenzó a orar y ayunar por la salvación de ella. Y esa noche le cayó el Espíritu Santo y se entregó a Cristo. ¿Qué pasó después de esa noche al día siguiente? Eso fue un miércoles. El día jueves yo me vine con Rosita y don Javier para la iglesia que estaba en el centro de Heredia. Yo me vine, pero yo siempre me quedaba sentada en las primeras sillas con ellos, y esa noche yo pasé al frente. Decía usted que era un culto de milagros y que el que venía por su milagro que pasara al frente, y usted iba a ministrar, ¿verdad?, esa noche. Entonces yo me decidí y pasé al frente. Me decía Rosita, pase, Seidy, ya usted puede pasar, dice, ya usted aceptó a Cristo, dice, pase al frente, vaya. Entonces ella me acompañó y yo lo que hice fue agachar la cabeza. Yo me acuerdo que yo con los ojos cerrados yo le daba gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo conmigo. Le pedía mucho por mi esposo porque él tomaba demasiado, mejor dicho, era un alcohólico. Entonces, pero era un buen esposo, era muy amoroso, muy comprensivo, me apoyó mucho, pero él tenía eso, ¿verdad? Entonces yo oraba y le decía a Dios que yo quería que hiciera lo mismo, lo que estaba haciendo conmigo, que lo sintiera mi esposo. Y yo oraba y le decía que me ayudara a soportar, porque todavía faltaban más cosas que hacerme en mi panza, y a mí me dolía mucho. Algo muy importante era que yo sentía que por algo me decía adentro que ella sí se me iba a morir, pero yo decía que iba a seguir luchando. Los exámenes que me hacían a mí, eso yo lo cuento porque es parte de los 7 abortos que hubieron aquí en Costa Rica. Cuando éramos 8 mujeres de diferentes lugares del país. Esos dolores, no sé si habrá algún médico aquí o alguna enfermera que lo conozca, es de unas agujas que le meten a uno en el estómago, que son como un pelo, son largas, y a mí me metían 5 agujas y una en el ombligo, y a uno lo amarraban con faja, le amarraban los pies, le amarraban todo, y yo veía en una cámara todo lo que me estaban haciendo las agujas. Ella se agachaba así, a veces escondía en un ladito, una pelotita se hacía para el otro ladito, ella se capeaba las agujas para que no la tocaran. Esas agujas le sacaban un líquido a la bebé para ver si tenía células cancerosas. Yo con esas agujas, no me da pena decirlo porque es parte del proceso, yo ahí me defecaba, yo lloraba, yo gritaba, no podía patear porque estaba amarrada, yo me descomponía, me volvía a despertar, me volvía a defecar, era algo terrible. Eso solamente Dios y su misericordia lo hace a uno soportar eso. Entonces yo estaba ahí enfrente, allá enfrente, y yo me acordaba de todo lo que Dios estaba haciendo, porque a veces yo lo recordaba, pero no con tanto sentimiento. Y yo lo recordaba ahí, cuando yo estaba enfrente, calladita, orando y meditando en todo lo que yo estaba pasando. Fue cuando yo sentí las manos del pastor, pero no en mi cabeza ni en mis hombros. Él me agarró a mí el estómago, me agarró la panza, y yo me sorprendí, levanté la cara y él estaba orando, ni siquiera me estaba viendo los ojos, y él estaba orando, y él me dijo estas palabras que nunca se me olvidan, que el Señor le dijo que me dijera que yo iba a tener esa bebé con dolores de parto, que yo la iba a parir, que esa niña iba a ser una profeta o un profeta, que él no sabía si era un niño o niña, pero que esa niña iba a nacer y que Dios iba a cumplir el propósito en mí y en ella. Nada más que escuchara la voz de Dios, que no me apartara de Él.
pero que nada malo me iba a pasar a mí, que ya Dios había hecho la obra completa en mi vida. Y yo era una mujer que iba a tener a mi hija y que yo la iba a parir con dolores de parto. Me lo dijo 3 veces. Entonces yo creí esa palabra. Yo creí esa palabra que me dijo el pastor esa noche. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Tuviste a tu hija? La ciencia pues decía lo que pensaba, pero Dios fue más poderoso, te dio una palabra. Y cuéntame cómo está Luna, cómo nació Lunita. Cuando yo acepté a Cristo y vine aquí esa noche, ya yo comencé a ver todo diferente. Ya lloraba, ya yo me le enfrentaba a los médicos, ya Dios me daba a mí la valentía para yo hablarles a ellos. Cuando yo tenía 7 meses de embarazo, ellos convocan un refrigerio para mí, porque vieron que ya yo había salido adelante. Ya de 7 meses ya podía nacer la bebé. Entonces esos me citan a mí, al Calderón Guardia, porque me tienen un refrigerio. Entonces yo me presento al refrigerio. Cuando ese era en el auditorio, entonces yo me fui al auditorio, me llevaron unos médicos y unas enfermeras que me conocían. Y entonces me entrega una enfermera una hoja que me la había mandado el doctor, el hematólogo que me veía a mí, para que yo lo dijera frente a las cámaras, a como él lo había escrito en la hoja. Cuando yo me senté afuera y yo comencé a leer esa hoja, yo dije, jamás esto yo nunca lo voy a decir. Yo hablaba sola. Esa hoja yo tenía que decir que ese mismo médico siempre había luchado con todo lo que había en la ciencia para que Luna naciera, para que mi hija había salido adelante, que él me dio siempre fuerzas para que yo luchara. O sea, que yo estaba ahí donde estaba por la sabiduría que él tenía, por la ciencia, por el conocimiento. Y yo inmediatamente le dije a él, yo no voy a decir nada de esto que dice este documento, nada, porque no es cierto. Entonces él entró bravo y le dijo a las cámaras que se fueran, que ahí no iba a pasar nada. Entonces hubo un señor mayor, yo no lo conozco, un señor muy adulto, muy mayor, y le dijo a los 2 periodistas que estaban ahí que no se fueran, que se quedaran. Entonces fueron los 2 periodistas que a mí me entrevistaron 7 días, eso salió en 7 días, y entonces ellos me entrevistaron y yo les conté todo a como lo estoy contando aquí, y les dije que Dios había hecho el milagro en la iglesia de... Cuéntanos el recuerdo. Bueno, este es un presente que le dieron a ella, Seidy Beatriz, a la que con su ejemplo de optimismo y pasión por la vida ha dejado huella profunda en nuestro corazón. Con admiración, médicos, enfermería y damas voluntarias de Hospital Calderón Guardia, 1 de noviembre del 2010. Aquí es un reconocimiento que a ella le hicieron. Amados, aquí hay una mujer a la cual le dijeron: tu sangre no sirve, el niño si se va a formar va a ser mal formado, usted no va a poder ni siquiera vivir. Pero aquí hay una mujer que le creyó a Dios cuando lo recibió en su corazón. ¿Sabe? Una noche antes de que Dios hiciera el milagro, Dios hizo el milagro más grande, que ella naciera de nuevo. Y número 2, al otro día Dios le dio una palabra para que creyera, y hoy aquí está Luna. Presentemos a Luna como el gran milagro del nacimiento. Luna Valentina nació, está bendecida, está sana, porque una mujer recién convertida simplemente le creyó al Señor y Dios obró un milagro ese mismo jueves.